Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como siempre, me da muchísimo gusto saludarlos a nombre de todo este gran equipo de In Situ. Yo soy José Martín Sámano. El día de hoy vamos a abordar un tema que nos atañe a todos aquellos que trabajamos, que nos dedicamos al ámbito laboral, que somos empleados y que evidentemente, pues de acuerdo con la Constitución y con las leyes, tenemos derechos y también obligaciones. Sobre este tema vamos a platicar con Flor Ruiz, quien es directora de la carrera de Derecho. Bienvenida. Gracias. Bien, muchas gracias por la invitación. Sí, me da mucho gusto poder acompañarlos el día de hoy. Gracias. Yo comenzaría por preguntarte, Flor, ¿qué tanto conocemos los trabajadores acerca de nuestros derechos laborales? Pues yo creo que realmente tenemos en la mayoría un conocimiento nulo. Nulo, o sea, nada. De lo que nos corresponde como trabajadores. No creo que sea adecuado, como lo manejan algunas doctrinas, el poder hacer niveles de trabajadores, porque al final pues todos estamos contemplados dentro de la misma legislación, dentro de la Constitución, con los mismos derechos. Sin embargo, sí creo que posiblemente a nivel de jefaturas y direcciones se tenga un mayor conocimiento. Aún así yo considero que hace falta la capacitación en este tema. Evidentemente al patrón pues generalmente no le gusta y no le conviene capacitar en estos temas, entonces pues el conocimiento tendría que ser voluntario. Y si a eso le sumamos que el 90% de la población percibe de 1 a 2 salarios mínimos en nuestro país, pues evidentemente pues no tiene ni el tiempo ni las condiciones económicas para poder capacitarse en este tema. Entonces creo que sí es muy importante estos foros en los cuales pues de alguna manera se les puede orientar en qué derechos pueden tener. Ajá. O sea, directamente dirías tú que hay una correlación entre el nivel de ingresos y el desconocimiento que existe acerca de los derechos del trabajador. De alguna manera sí, porque pues evidentemente a menor ingreso pues tienes menos acceso a poder capacitarte, ya que pues ni el gobierno ni el patrón pues hacen los suficientes esfuerzos como para darle esta información al trabajador. Sí hay capacitación para los trabajadores, pero generalmente es una capacitación técnica, no es una capacitación en cuanto a sus derechos. Y en este caso, por ejemplo, el gobierno, tanto de los 3 órdenes, ¿no? Municipal, estatal, federal, ¿consideras tú que hacen esfuerzos suficientes por ayudar a que el trabajador conozca sus derechos laborales? No, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social hace algunas campañas. Generalmente esas campañas están enfocadas a que te capacites para poder obtener un mejor empleo. Hacen campañas relacionadas a que obtengas un mejor empleo a través de las ferias de empleo, pero realmente no hay una capacitación masiva en tienes derecho a vacaciones, tienes derecho a aguinaldo. Hace algunos años se empezó una campaña en relación al aguinaldo, ¿no? Porque había patrones que no lo pagaban, pero al final... Hay anuncios en la televisión, hay en la anuncios radio, en tele, etcétera. en la radio, pero fuera del aguinaldo o de las utilidades, que realmente las utilidades vendrían más a un tema fiscal que a un tema laboral, aunque se interrelacionan, pues no hay más capacitación o no hemos escuchado más temas, sobre todo pues sí en radio o en televisión, porque al final si pego un póster en una dependencia de gobierno, pues los trabajadores no van a ir a la dependencia de gobierno, entonces no se está capacitando de la forma correcta. Esto pues evidentemente deja, en muchos casos, hay empresas muy bien intencionadas que tratan de maravilla a sus trabajadores y hay otros que evidentemente pues se aprovechan de esta situación, ¿no? Así es. Nosotros tenemos la ventaja de vivir en un estado en el cual son muy pocos los trabajadores que ganan un salario mínimo. Ajá. Tenemos una percepción de ingreso mucho más elevada que en el centro del país, por ejemplo, o en el norte, en las maquiladoras, y también tenemos más oferta de empleo. Somos líderes en generación de trabajo a nivel nacional. Así es, somos líderes. Esto, pues, de alguna manera hace también que el patrón pueda abusar un poco porque, pues, la generación, o sea, el empleo sobra. Al final, si un trabajador no quiere aceptar las condiciones que se le ofrecen, pues hay otro trabajador atrás que va a aceptar las condiciones. Entonces, esta es la desventaja laboral que se ha dado históricamente en el derecho del trabajo, no solamente en México, a nivel mundial, donde pues el patrón es el que pone las condiciones. Si bien es cierto, es un derecho protector de la clase trabajadora, ese derecho se ha vuelto protector porque el trabajador nunca ha estado en esa igualdad de circunstancia. O sea, al final, si yo llego a pedir un empleo y el patrón no me quiere dar mi contrato de trabajo, yo no tengo manera de obligar al patrón a que me lo entregue. ¿No lo quieres? Next, el que sigue. Pues vete, y si te pones muy pesado para que te lo dé, pues te corro. Entonces,
no hay este equilibrio. Por eso procesalmente en el derecho del trabajo se le imponen más cargas al patrón. Es decir, como el trabajador no va a poder conservar los documentos, porque igual y no se los das, tú en juicio estás obligado a exhibirlos. Que esto también del otro lado ha generado desventaja en los patrones, porque si no son ordenados en su documentación administrativa laboral, pues puede llegar un trabajador y decir, pues yo tengo 20 años trabajando aquí, oye, pero entraste hace 2 meses, acredítame que tengo 2 meses. Yo ganaba 3,000 pesos diarios, oye, ganabas el salario mínimo, acredítame que ganaba el salario mínimo. Entonces esto, si un patrón no es ordenado, pues también del lado del trabajador genera un abuso a la hora de presentar demandas, y el problema que acarrea es que pues un asunto que no es bien llevado por los abogados del patrón, pues sobre todo en las pymes, pueden hacer quebrar una empresa, y por beneficiar a un trabajador, pues pueden muchos trabajadores quedarse sin empleo. Porque al final de cuentas el derecho laboral no solamente va dirigido a los trabajadores, evidentemente, sino también a los dueños de un negocio, de una empresa, que como tú dices, en ocasiones hay trabajadores muy mañosos que se las arreglan para sacar el mayor provecho posible, y que sí conocen el derecho laboral que conocen por dónde le pueden pegar al empleador. Sí, de hecho hay trabajadores que se dedican a eso. O sea, sí hemos visto en la práctica profesional que hay trabajadores que ingresan a laborar una empresa para demandar sin que los corran, les pagan, se arreglan en un juicio y vuelven a entrar a otra empresa y vuelven a demandar. Por eso es importante que el patrón tenga todas las herramientas para poderse defender en un juicio y entrar al 50-50. ¿Esto a base de qué es? Pues de que tengan ¿Cómo el 50-50? Un juicio en cualquier otra materia, exceptuando el derecho del trabajo, el derecho agrario y el derecho indígena, todos entran en igualdad de circunstancias. ¿Qué pruebas tienes tú? ¿Qué pruebas tengo yo? Y pues ya vemos cómo nos va en la contienda. La famosa balanza. La famosa balanza de la justicia. En el derecho social, que abarca estas 3 áreas, siempre entra uno en desventaja del otro, procesalmente. De hecho, ya está reconocido por derechos humanos que esto no es una violación a los derechos humanos, que es el debido proceso, porque siempre van a estar en condición de desigualdad. Entonces, la única forma de nivelar esta balanza es imponerle más cargas dentro del proceso a uno, que en este caso es el patrón. Pero si el patrón tiene su documentación correcta, se asesoró correctamente, pues va a entrar en un juicio en esta balanza, ¿no? Que trabajaste más tiempo, aquí está mi contrato. Que ganabas más, aquí está tu recibo de nómina. Que trabajabas 20 horas al día, aquí está tu lista de asistencia, quedan 8. Pero si no tengo nada, entonces es cierto todo lo que diga el trabajador. Entonces ahí no solo hay una balanza, un equilibrio entre las partes, sino que sí hay abusos también por parte de los trabajadores. Las empresas grandes generalmente son ordenadas porque tienen departamentos, tienen capacitación, tienen abogados. Generalmente los problemas se dan mucho en empresas familiares, en pequeños empresarios, en los emprendedores, que con la idea de sacar este proyecto pues no van más allá de lo que en un futuro puede implicar estos procesos legales. No hacen previsiones. Así es. Así es. El derecho del trabajo tiene 2 vertientes. Es la parte de previsión, o sea, prevención de contingencias laborales, y la parte del litigio. Hoy en día se trata de que tu abogado te lleve a la parte de prevención. No queremos que llegues a un litigio. Queremos que tengas todo en orden para no llegar aquí, y que si llegas aquí entres equilibrado. Que no lo hacía antes el abogado. Antes el abogado era utilizado únicamente para el pleito. O sea, ya tengo una demanda, le hablo al abogado. Ahora ya los patrones sí tienen más conciencia de que el pago de honorarios a un abogado al final les es un beneficio y no es un gasto, porque no es el que va a pagar el incendio, es el que va a prevenir que te ocasionen el incendio. Por supuesto. No sé, yo tengo la percepción de que anteriormente las personas duraban más en los empleos. Había como que una prevalencia y un verdadero cariño a la camiseta, como en los equipos de fútbol de antaño, ¿no? Y ahora se ha vuelto todo una rebatinga, y esto también genera que haya conflictos entre patrones y trabajadores, ¿no crees? Sí, en la medida, fíjate que es un tema bien interesante. Si el patrón invierte en capacitación, el trabajador se debería de quedar más tiempo con el patrón.
Porque al final la capacitación cuesta. Y no solo los cursos de capacitación o la capacitación técnica. Si yo tengo un trabajador que va a entrar a laborar, pues va a tener una curva de aprendizaje en el puesto que le voy a otorgar. Los errores de esa curva de aprendizaje, pues las paga el patrón, no las paga nadie más. Cuando está capacitado, lo que menos me conviene como patrón es que se vaya. Entonces, creo que sí al patrón le hace falta un poco más de conciencia de generar justo esto que mencionas, la camiseta, el amor a su empleo, de tratar bien a sus trabajadores, obviamente de darles los sueldos que están en la medida del puesto que están desempeñando. Que sean competitivos, Que sean competitivos. Para que no tengan que andar buscando en otras partes. Así es, para que no exista esta rotación de personal. ¿Qué es lo primero, dirías tú, que tiene que hacer una persona que va a buscar un empleo para que tenga de alguna manera, si no la certeza, por lo menos la mayor probabilidad de que ingrese a un trabajo donde lo van a tratar con justicia? Creo que tiene que verificar que sea una empresa seria, o sea, que sea una empresa realmente establecida, es lo principal. Una empresa seria, como mencionábamos, ya sabe el costo de contratar, porque incluso la contratación cuesta. Entonces, si te hacen exámenes psicométricos. Por estos filtros que se tienen que pasar. Por estos filtros. ¿No? Al final hay una persona de recursos humanos que te va a entrevistar, que el tiempo de esta persona está costando, si te hacen exámenes psicométricos, si te hacen exámenes psicológicos, si pasas a siguientes etapas donde hay más entrevistas, pues todo eso, si hay exámenes técnicos de conocimiento, pues todo esto cuesta. Entonces, si es una empresa seria, pues obviamente va a tener todos estos procesos. Si yo nada más llego y me dicen, no, pues vente mañana y entras a trabajar y no hay ni una entrevista, pues es probable que sea una empresa que tiene mucha rotación de personal y pues de alguna manera nos debe de generar una alarma, ¿no? O sea, ¿por qué has cambiado 10 veces el mismo empleado en el mismo puesto? Ahora, por ejemplo, si tú vas a Profeco, te encuentras la lista de las empresas prestadoras de servicios o de productos más demandadas, ¿no? ¿Es posible también que un trabajador pueda preguntar en algún lugar cuáles son las empresas que tienen mayor rotación de personal y que peor tratan a sus trabajadores? Las juntas de conciliación y arbitraje generan unas listas de estrados y en esas listas de estrados viene muy poca información porque es información confidencial, hacer juicios que están en litigio, pero sí viene quién demandó a quién. Entonces, pues y son públicas. De ahí, pues sí nos pudiéramos hacer una idea de cuáles son las empresas. Pero estadísticas así como tales. No existen. No. Vamos a hacer una pausa, si nos permites. Está bien interesante este tema, platicando con Flor Ruiz sobre temas de derecho laboral. Regresamos de inmediato, esto es In Situ. Amigos, estamos de regreso en esta emisión de In Situ platicando con Flor Ruiz y hemos estado hablando acerca, si usted nos acaba de sintonizar, pues de temas que tienen que ver con el derecho laboral, justamente de cómo se da esta relación entre trabajadores, empleadores, algunas de las situaciones en las que a veces por desconocimiento pues puede generar una situación incómoda para algunas de las dos partes. Y yo quisiera preguntarte, Flor, en nuestro país, ¿cómo está considerado ante los ojos del mundo México y el mercado laboral en cuanto al respeto a los derechos de los trabajadores? Pues si lo vemos del lado patronal, no está considerado bien. De hecho, la Organización Internacional del Trabajo ha hecho muchas recomendaciones a México para que se mejoren ciertos ámbitos del derecho del trabajo, de estos derechos a los trabajadores. Por ejemplo, pues podemos contemplar que nuestras vacaciones el primer año son de 6 días. Entonces, donde hay países como Alemania, donde estamos hablando de un mes de vacaciones. ¿En el primer año? En el primer año. Nuestros horarios de trabajo son de 8 horas, que eso más o menos está homologado a nivel mundial. Sin embargo, en la realidad no se siguen estos horarios. Tenemos como ejemplo los empleados de las empresas de vigilancia que están 12 horas, 24 horas, a veces si no llega a su reemplazo. Y pues obviamente esto física y mentalmente pues llega a alterar la salud de la persona. Se han hecho recomendaciones. En trabajo infantil se han hecho muchas recomendaciones hacia México porque se sigue utilizando a los menores en labores, a pesar de que a partir de noviembre del 2012 se reforma la Ley Federal del Trabajo desde el año 70. Tiene una reforma sustancial y en esta reforma se prohíbe el trabajo de menores de forma más estricta. Pero se prohíbe en la letra y es letra muerta. Así es, porque la Secretaría del Trabajo no tiene la capacidad para ir a inspeccionar realmente a todos, entonces sigue contratando niños.
También hay recomendaciones en relación a los salarios, como el salario mínimo realmente no es remunerador ni alcanza para todo lo que debería de alcanzar. Nos dice la ley, el salario mínimo te debe de alcanzar para educación, vivienda, vestido, alimentación, transporte y esparcimiento. Con alguno de esos ya se me acabó el sueldo. Así es. Ajá. Esto que genera, pues que tenga que trabajar toda la familia, que los niños no vayan a la escuela porque claro, tienen que ingresar pronto a laborar para contribuir a la economía familiar y pues eso hace que el tejido social evidentemente se descomponga. Ahora existe la famosa comisión de los salarios mínimos, pero como que no está muy ligada con la realidad laboral y además tampoco podría en algún momento dado por decreto establecer un salario que alcanzara para todos esos rubros que nos dijiste sin acabar con la actividad empresarial. Así es, estamos hablando, bueno, ahora el actual presidente hizo un aumento sustancial al salario mínimo, el anterior presidente también hizo un aumento sustancial al salario mínimo, entonces estamos hablando de casi ese aumento en un 300% en el último año el salario mínimo. Al mismo tiempo hay una inflación. Al mismo tiempo hay una inflación, se supone que se debe de aumentar solo en relación a la inflación, entonces estamos hablando de en promedio del 3-4%, y pues evidentemente los servicios y los productos no aumentan en relación a la inflación, entonces pues sigue siendo un salario que no alcance. Técnicamente, por eso existe el Infonavit, el Seguro Social, la educación pública, pero pues sabemos que en cada uno de esos rubros pues podríamos platicar una hora de cada uno de las deficiencias que pueden tener para que realmente todos puedan acceder a estos servicios. Ahora, en materia de demandas, de juicios, ¿qué sucede? ¿Cómo un trabajador puede y en qué momento tiene la justificación para demandar, por ejemplo, a un empleador? En el momento en el que es despedido de su empleo. También sí se le retiene el salario. ¿Sea por el motivo que sea? Sea por el motivo que sea. Aunque sea un despido justificado, el patrón tendrá que acreditar por qué justificadamente lo despidió. Por ejemplo, tiene más de 3 faltas en un periodo de 30 días. Si tiene su lista de asistencia, si no checó, si faltó, pues también el patrón tiene el derecho a despedirlo, pero tendrá que acreditar en un juicio que pues, fue un trabajador que faltaba a sus labores. No, por eso no se puede despedir solo porque no quiero. La ley sí me dice, de hecho desde la Constitución, si yo no quiero un trabajador, yo lo puedo despedir en el momento que yo quiera, pero le pagas las indemnizaciones correspondientes, que son la prima de antigüedad, que son los 12 días por año, la indemnización constitucional, que son 90 días de salario, su parte proporcional de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y salarios que tenga pendientes. Eso es lo de cajón, el paquete básico. El paquete básico. Ajá. Ya si me voy a un litigio, entonces puedo reclamar días de descanso, horas extras, prestaciones que no se me hayan pagado, prima dominical y cualquier otra prestación que esté en la ley. ¿Por qué 90 días? Generalmente nos piden conciliar en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo en beneficio de ambas partes y te dicen, bueno, como tú trabajador no has ganado un juicio, o sea, no has acreditado que te despidieron, entonces cede 30 días. Para que busques otra chamba. Para que busques otra chamba. Ajá. Y tu patrón, como tampoco te han condenado, cede 60 días para que él encuentre otro trabajo, que es más o menos el parámetro para conciliar. Depende de cuánto tiempo haya trabajado el trabajador y una serie de factores. ¿Por qué son esos 90 días o de dónde salen esos 90 días que constitucionalmente debo pagar como patrón? Es el tiempo en el cual en 1917, que se hizo la Constitución, en el 31, que se hizo la Ley Federal del Trabajo, en 3 meses tú podías conseguir un trabajo igual al que tenías. Entonces, eso te iba a alcanzar para seguir viviendo de la misma forma. Correcto. Hoy en día los últimos estudios indican que en promedio uno se tarda de 6 a 8 meses si no es un trabajo a nivel gerencia o dirección. Para encontrar algo del mismo nivel. Para encontrar algo del mismo nivel. Pero tú no le puedes pedir a un empleador que pague 6 o 8 meses. No, claro que no. Por eso, de hecho, en la ley dice son 90 días y son 90 días y pues bueno, pues tendrán que ahorrar o reducir sus costos de vida mientras se encuentran un empleo. Bien, bien. ¿Cuáles son, dirías tú, las mayores causas por las que un trabajador demanda a algún empleador? Retención de salarios, una disminución en el salario. En muchas ocasiones se les disminuye el salario y el trabajador no está de acuerdo.
porque se le obliga a realizar funciones para los que no fue contratado, o en muchas de ellas simplemente es porque su jefe directo, que no necesariamente es el patrón, y eso es muy importante, pero sí hace las funciones de representar al patrón dentro de la empresa, los trata mal. Y muchas veces nos hemos encontrado con demandas en las cuales el trabajador lo único que quiere es que se disculpen con él. El motivo por el cual demandó es porque tiene meses en los cuales lo han humillado, lo han tratado mal, no le dan su día de descanso, le rotan los horarios, no por cuestiones de operación de la empresa, sino por cansarlo. Entonces el trabajador demanda malamente en una forma de desquitarse del patrón. ¿Qué digo? Del otro lado, pues qué culpa tiene el empresario de que uno de sus empleados trate mal a otro empleado. Pues debe haber una supervisión, ¿no? Y hay empresas, y déjame te comento, por ejemplo, es el caso de Grupo Salinas, donde hay una estricta vigilancia acerca de cómo se da ese tratamiento al empleado, ¿no? Así es, de hecho muchas empresas hacen tu misma autoevaluación, o sea, tú autoevalúate y tu jefe directo revisa y platican la autoevaluación de, oye, ¿por qué te has sentido así? ¿Qué has hecho? Y pues se va trabajando. ¿Eso ha dado buenos resultados en general? Sí, digo, las empresas grandes por lo general aplican criterios, normas, capacitación, porque la capacitación no solo debe de ir en el sentido técnico, también en el sentido de una armonía laboral, pues para que funcione el trabajo como debe de funcionar, al final en beneficio del patrón. Claro. Flor, los juicios laborales, según tengo entendido, duran a veces muchos años. Sí. Y esto, bueno, pues imagínate, para alguien que, por ejemplo, no quiere firmar su liquidación y se va a muchísimo tiempo, pues es complicado. ¿Qué se ha hecho en materia de derecho laboral para reducir el tiempo de estos procesos? Pues actualmente tenemos una reforma que, como te comenté, es de noviembre del 2012. Y en esta reforma, se cortan los salarios caídos, dice que nos van a pagar 12 meses de salarios caídos y después el importe del 2% de interés mensual capitalizable de 15 meses de salario. Esto hace que el patrón no corra con los salarios caídos. A veces un juicio tardaba 10 años, 15 años y el patrón tenía que pagar 15 años de salarios caídos y pues cerraban un negocio pequeño, lo cierras con un solo trabajador. Entonces, para proteger principalmente a las pymes es que se cortan los salarios caídos. Esta es una forma en la cual también los abogados han apresurado los juicios porque pues ya no les conviene alargarlos. Y la otra también está en proceso, la reforma al código, a realizar un código de procedimientos laborales en el cual las juntas de conciliación que pertenecían al Poder Ejecutivo ahora pasen al Poder Judicial. ¿Cuál es la diferencia de que las juntas de conciliación antes eran del Ejecutivo y ahora son del Poder Judicial? Pues realmente en cuanto a procedimiento, era un procedimiento muy similar en ambas, tanto en el Ejecutivo como en el Judicial. La diferencia es que el Ejecutivo controlaba, por ejemplo, los embargos a las empresas cuando son empresas muy grandes, que tiene sus ventajas porque si llegas a conciliar con un sindicato, en lugar de estallar una huelga, pues beneficias a muchos trabajadores en lugar de beneficiar solo al sindicato y perjudicar al patrón. Entonces, esto pues ayudaba en las negociaciones. Y ahora al pasar al Poder Judicial, pues todo se va a resolver de acuerdo a lo que esté en el procedimiento tal cual. Muy bien, pues prácticamente se nos ha acabado el tiempo y hemos hablado de muchos temas, pero evidentemente el asunto es sumamente amplio. ¿Qué recomendación le darías tú en menos de un minuto a un empleado, a alguien que enfrenta una situación que le es adversa laboralmente? Por supuesto, acudir a un especialista, ¿no? Que acuda a un abogado, que realmente le da una asesoría que sea objetiva, no en beneficio de cobrar un honorario, sino que le diga, tus opciones son estas. Si tú demandas, tienes esto en perjuicio, esto en beneficio, el juicio va a tardar todo este tiempo, tienes que buscar otro empleo, porque muchas veces es que trabajé más horas. Sí, bueno, trabajaste más horas, pero tienes todos estos beneficios, entonces pues valora tu empleo, realmente no tienes que ir a demandar.
y que realmente les den los números exactos, ¿no? No, si demandas te va a tocar mucho más, pues posiblemente sí, posiblemente no, y va a ser en muchos años. Y al final el trabajador requiere el dinero para Rápido. subsistir. ¿Esto se acuerda mediante un pago de honorarios o mediante un porcentaje de lo que se recupere? A los trabajadores en lo general se les cobra entre el 30 y el 35% de lo que ellos cobren en el momento que cobren. Entonces, pues Ajá. obviamente al abogado, pues mientras También le conviene más cobre. que esto sea, y que sea evidente y que sea en beneficio del trabajador. Así es. Muy bien. Flor Ruiz, encantado de haber platicado Al contigo. contrario, Muchísimas muchas gracias. Y también, pues agradecerles a ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos. A nombre de todo el equipo de In Situ, soy José Martín Sámano. Cuídense mucho, pásenla bien y como siempre, les mando un fuerte abrazo donde quiera que estén.